En el CURDIUR estamos investigando con José las políticas habitacionales, tenemos una gran preocupación por lo que es el acceso a la vivienda y al suelo y los distintos instrumentos públicos que se desarrollan para concretarlo, y en ese sentido identificamos que el déficit habitacional es un problema estructural que ya viene teniendo el país y la ciudad desde hace varias décadas, que no se ha podido solucionar, si bien ha habido algunas políticas que han intentado amortiguarlo, no se ha podido solucionar, y que no ha tenido un abordaje integral. En este contexto aparece el alquiler como una respuesta, no siempre por elección, a veces es la única opción que tienen las familias, pero es una respuesta que se le da al acceso a la vivienda y es una práctica que está en crecimiento y que es transversal a todos los sectores sociales. En Rosario, luego de la gran crisis económica que hubo en el 2001, hubo un gran crecimiento de la construcción y del mercado inmobiliario a partir del 2002, fines del 2002, principalmente por el auge que tuvo el campo, todo lo que tiene que ver con la exportación de granos, y que todo eso, esa ganancia fue volcada a la industria de la construcción por una desconfianza en el sistema financiero. En ese sentido, las viviendas empezaron a comportarse como un activo financiero y no fueron construidas con un fin social, sino con un fin financiero, en el cual se realizaba para inversión, o sea, para comprar, para vender, para alquilar, o como resguardo de capital. En este sentido, cuando hablamos de resguardo de capital, no hay una necesidad de querer alquilarla a esa vivienda. De hecho, en el 2010, el 6,6% de las viviendas de la ciudad estaban desocupadas. Y a la vez, durante los 10 primeros años, se construían alrededor de 4.800 viviendas, de las cuales 4.500 eran edificios. Fíjense el gran impacto que tiene la cantidad de edificios. En este contexto, las unidades cada vez se valorizaban más, cada vez era más difícil acceder a la vivienda y los sectores medios, medio bajos y bajos fueron los más perjudicados. Los sectores medios tenían que acudir al mercado de alquileres formal o construir su vivienda en la periferia, en localidades cercanas, algunas veces con ayuda de algún crédito como lo que fue el Procrear, que recién surge en el 2012, 10 años después del crecimiento económico, y los sectores bajos a las construcciones precarias en los barrios populares o al alquiler informal, o muchas veces eran absorbidos por planes sociales. En este contexto cada vez se agregaban unidades, viviendas al mercado, pero de alguna manera potenciaban el fenómeno de la inquilinización con esa valorización. Es decir, que cada vez había más inquilinos. En estos últimos 20 años, si hacemos un recorte temporal, se duplicó la cantidad de inquilinos en la ciudad de Rosario. En el 2001 estamos hablando del 13%, en el 2010 del 19% y en el 2022 del 30%, ubicándonos en la tercera ciudad del país con mayor cantidad de inquilinos. A la vez, en los últimos años hubo una nueva ley de alquileres que de alguna manera tuvo muchas iniciativas que protegían a los inquilinos, pero que no se actualizaba a la par de los altos niveles de inflación que teníamos en nuestro país. Se actualizaba cada un año, luego hubo una reforma cada 6 meses, y esto hacía que los propietarios que volcaban sus unidades al mercado para tener una ganancia, las retiren, muchas de ellas las retiraban, porque digamos no todos son grandes inversionistas que tienen 10, 20 unidades, sino que también hay personas trabajadoras que trabajaron toda su vida y que han logrado comprar otra unidad y que ese alquiler es un refuerzo a su jubilación. Entonces muchas de estas personas las volcaban al mercado para venderlas, cuando en estos años no le dieron mucha ganancia, y había cada vez menos unidades para alquiler y había una gran demanda de viviendas de alquiler. En este año, con la desregulación absoluta del mercado, se vuelven a volcar grandes cantidades de unidades al mercado. Ahí estamos hablando de 687 unidades que fueron volcadas al mercado, de las cuales el 81% son departamentos, o sea, el 81% tiene que ver con esta cuestión de la inversión prácticamente, y de las cuales
más de la mitad de las unidades están en el distrito centro y el 60% de los inquilinos se ubica en el centro. En este sentido, el mercado de alquileres fue una respuesta para el acceso a la vivienda, pero también un problema porque comprometió muchas veces la situación económica de los sectores medio y medio bajo, restringiéndose en vacaciones, restringiéndose en colegios privados, restringiéndose en algunos gastos, por lo cual refleja una gran ausencia de gobernanza y en un contexto actual de una desregulación en la cual los contratos los arregla los inquilinos con los propietarios, en una gran inestabilidad política y económica, con faltas de políticas públicas y normativas que regulen el mercado. O sea, hoy por hoy cada cual ofrece las unidades como quiere, hay hasta contratos en dólares, no habiendo ningún tipo de política que incentive en otras modalidades como lo que pudiera ser el alquiler social, que es cuando el Estado vuelca unidades públicas para el alquiler al mercado y de alguna manera intenta regular los precios y también ayuda a algunas familias que tal vez no cuentan con garantías o otro tipo de requerimientos que pida el mercado. Desde que se empezaron a implementar políticas habitacionales en Argentina, que se empezaron a implementar fuertemente a mediados del siglo XX, tenían siempre como prioridad de las políticas el acceso a la vivienda, el acceso a la vivienda en propiedad, o sea, llave en mano. Todo lo que eran políticas con respecto a los alquileres siempre osciló entre políticas que eran más tajantes y polémicas, como el congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos, o la desregulación total. Así hasta las primeras décadas del siglo XXI. La pandemia del COVID-19 y la cuarentena hizo muy notable la crisis habitacional que había en nuestro país, por lo cual el gobierno nacional en ese momento tomó una medida importante, que fue el Decreto Nacional 320, que lo que hacía era congelar el precio de los alquileres, extender los contratos y prohibir los desalojos. En ese mismo momento, un par de meses después, en el Congreso Nacional se sanciona la Ley 27.551, que es la famosa Ley de Alquileres, que tiene entre sus puntos más importantes la extensión de los contratos locativos para vivienda de 2 años a 3 años, la actualización del precio de alquiler cada 12 meses a través del indicador de los contratos locativos, que era un promedio entre salarios e inflación. Otras cuestiones que tenía la nueva ley era la obligación de registrar los contratos en el AFIP para poder bajar la informalidad de la economía, y la regulación de las expensas para discriminar bien lo que son las expensas extraordinarias que debe pagar el propietario y las ordinarias que deben pagar los inquilinos. Esta ley de alquileres tuvo mucho debate, llegó a la campaña electoral del 2021 y a la de 2023. Finalmente el Congreso Nacional, ambas cámaras, terminaron modificando la ley en el punto fundamental de la actualización de los contratos. Lo que se hizo es que la actualización pase de 12 meses a 6 meses, tomando como índice de actualización el índice de casa propia, que era el indicador menor entre promedios y salarios. Además, otro detalle es que se prohíbe la publicación y los contratos en moneda extranjera. Pero en diciembre del 2023 asume un nuevo gobierno que tiene una mirada sobre la economía más desreguladora de la economía. Lo que hizo fue, a través del decreto del DNU 70, suspender varias leyes que estaban vigentes, entre ellas la ley de alquileres. Por lo tanto, el mercado de alquiler dejó de estar regulado y pasó a tener contratos entre privados, eligiendo los indicadores, los plazos, los contratos que quieren, a volver a estar regido por el Código Civil, digamos, en este caso. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que a principios del 2024 los primeros relevamientos que se hicieron fueron que los contratos pasaron de 3 a 2 años,
se eligió como indicador el índice de contratos locativos y el índice de precios al consumidor. Y otra cosa importante, que las actualizaciones pasaron generalmente de 6 meses, pasaron a 4 meses o cada 3 meses las actualizaciones en este caso. Con respecto a las políticas locales en la ciudad de Rosario, en materia de alquileres, el Estado local siempre fungió como un actor local en términos de la implementación de políticas de acceso a la vivienda llave en mano de la provincia de Santa Fe o del Estado nacional. Pero también, digamos, nosotros consideramos, y también es algo que se debate, que el Estado local puede intervenir en el mercado de alquileres a través de distintas medidas que se pueden tomar desde el Estado local. Hay 3 actores fundamentales que participan en la construcción de políticas locales en materia de alquileres, que son, por un lado, el Estado, conformado por el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo local; por otro lado, las organizaciones de base independiente de la sociedad civil, fundamentalmente las agrupaciones de inquilinos; y en tercer lugar, las asociaciones profesionales y empresariales del rubro inmobiliario, en este caso. Con respecto a la materia de alquileres, el actor más activo fue el Estado, del 2020 hasta la actualidad, fundamentalmente el Consejo Deliberante, donde se trataron varias propuestas, fundamentalmente en 2 sentidos. Por un lado, el tema de aumentar el gravamen a la vivienda ociosa o deshabitada por medio de una tasa diferencial o un aumento más grande de esas tasas, la creación de un fondo solidario para la vivienda y un registro de inmuebles deshabitados en la ciudad de Rosario. Por otro lado, con una mirada un poco más proactiva, se aprobó en el Consejo, pero todavía no se implementó, la posibilidad de construcción de un área de inmobiliaria pública, división de alquileres dentro del servicio público de la vivienda local. Eso en materia del Poder Legislativo local. En materia del Ejecutivo, 2 cosas importantes. Primero, a través del Banco Municipal se implementó una línea de crédito a tasa subsidiada para las personas que tengan que acceder a hacer un contrato de alquiler. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo local creó un nuevo sistema de asesoramiento que se llama CASA, que es Centro de Asesoramiento Social de Alquileres, que funciona en todos los distritos, que cumple la función de asesorar a las personas que estén en situación de firmar un contrato o tener que alquilar una casa. El otro actor importante, que son las asociaciones de inquilinos, cumplieron un rol importante en la cuestión de crear las propuestas que luego ingresaron al Consejo Municipal, y muchas de ellas fueron tratadas y están ahí, digamos, en carpeta para ser aprobadas. Con respecto al tercer actor que hablamos, que es el actor quizá más corporativo, que es las asociaciones profesionales y empresariales del mundo inmobiliario, tuvieron una postura más política con respecto a la legislación nacional, pero no tuvieron propuestas locales en concreto para resolver esta problemática. Las conclusiones que sacamos con respecto a todo esto es que, en términos de las iniciativas que hay a nivel local, hay una incipiente institucionalización en materia de construcción de, digamos, espacios de políticas en materia de políticas locales de alquileres, donde hay mucha participación del Poder Legislativo local y participación de las organizaciones de inquilinos, pero no tanto del sector de los empresarios inmobiliarios y los profesionales inmobiliarios. Consideramos, digamos, como equipo de investigación, que el Estado local tiene un rol muy importante en materia de, en este caso, de intervenir dentro del mercado de alquileres, ya que son propuestas que quizá no requieren de una erogación muy grande a la hora de planificar la política pública, y puede intervenir en la solución a corto y mediano plazo de la cuestión del acceso a la vivienda por medio de alquiler, mientras que las cuestiones más a largo plazo, que podría ser el acceso a través de la propiedad, por ahí son más responsabilidad de los estados provinciales y nacionales en este caso.
Y otra cuestión a remarcar es que si bien hubo iniciativas, proyectos de ordenanza, como el gravamen a la vivienda desocupada, no se han aprobado, no se han terminado de aprobar, y la que sí se aprobó, que es la ordenanza de la inmobiliaria pública, no se ha aplicado. Entonces es importante la cuestión de la gestión, es como que falta gestión en el Consejo en cuanto a la cuestión de alquileres. Y otro tema, para cerrar, en Argentina y en Rosario, el acceso a la vivienda es muy importante. La gente generalmente no alquila por elección, como en países europeos donde hay mucha estabilidad laboral y económica, entonces ellos eligen alquilar. Acá es más una cuestión de necesidad, dado que hay tanta inestabilidad laboral, económica, política, entre otras cuestiones, que termina siendo muchas veces una situación problemática cuando las políticas cuando no hay políticas, como es en este caso con este nuevo gobierno, ante la ausencia de política y de regulación, o cuando las políticas son débiles.